Buenas noches a cada uno de nuestros seguidores de nuestras redes sociales de Adolfo Castro y Asociados, igualmente a los que nos siguen en el canal de YouTube. Hoy vamos a mantener una charla amena con la doctora María Eugenia Vallejo, ex fiscal, ex juez provincial de justicia, y que a la larga de esta charla nos va a contar todo el desarrollo de su vida y de su larga trayectoria en la función judicial. Doctora María Eugenia, gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenida al programa Legalmente Homenajeado. Muchas gracias, Adolfo. Realmente me siento agradecida con usted y con el programa Legalmente Homenajeado, porque esto ha venido realmente a contribuir a que todas las personas que ya nos hemos retirado y que de alguna u otra manera hemos ejercido una función y otros que ya se han ido, ¿no?, adelantándose a nosotros, puedan ser realmente conocidas su vida y su trayectoria, porque esta trayectoria ha sido de honestidad, ¿no?, de lealtad para las instituciones o para los lugares donde han trabajado o han ejercido sus cátedras. Yo me siento muy agradecida, Adolfo, y realmente le deseo muchos éxitos, y yo quisiera más bien incentivar al Colegio de Abogados que siga con estos programas también así. Me alegra mucho esos programas que usted también da como tips hacia la ciudadanía, encarrilándola para que pueda reclamar sus derechos, que esa es prácticamente la profesión del abogado, hacer que las personas conozcamos nuestros derechos y podamos reclamarlos con altura y como es. También las charlas que incentivan a todos los abogados, porque hace mucho tiempo, pues aquí en Puerto Viejo no hemos tenido charlas, y ha sido usted un promotor, y eso es de realzar, ¿no?, de que usted ha sido el promotor de estas charlas, trayendo pues charlas de personas del extranjero, dando charlas de allá, haciéndonos un derecho comparado, mediación, como también me gustó muchísimo, porque realmente no conocemos estas áreas, ¿no?, que son nuevas y que acortan ese derecho para llegar a una mediación. Es lo primero, como yo aprendí, de que se debería de mediar antes de llegar a un proceso penal. Gracias, Adolfo. Gracias, doctora, por su palabra. Eso nos reconforta y nos compromete a seguir en este proyecto, que lo vamos a seguir con la venia de Dios y con la bendición del Creador. Adelante. ¿Dónde nace María Eugenia Vallejo? Es de Puerto Viejo. María Eugenia Vallejo Alarcón, ¿no?, que son mis dos nombres y mis dos apellidos. Yo nací aquí en esta ciudad de Puerto Viejo, por eso digo, la amo y la quiero tanto a esta ciudad. Nací pues de mi madre nativa de aquí también de Puerto Viejo, de pleno centro de la ciudad, donde nos criamos. Ahí todos nacimos ahí nos criamos todos, los educamos inclusive en pleno centro, en la calle Chile, entre Córdoba y 10 de agosto. Mi madre pues se casa con mi padre, Rodolfo Vallejo Tama, un joven guayaquileño que venía recién graduado de contador público, y vino pues a trabajar aquí a lo que se llamaba en ese entonces la desmotadora. Después al Banco Nacional de Fomento, y terminó pues siendo prácticamente como director de Cáritas, de ese programa Cáritas que trabajaba como el señor Carvajal en ese entonces. Un hombre también muy amante de la música, ¿no? Mi padre tocaba muy bello el violín. De él y de mi madre, que eran dos facetas diferentes, aprendimos muchos valores de familia, porque todas nosotros, nuestras hermanas, soy la cuarta de 5 hermanos, ¿no?, solamente un varón. Somos muy unidos, tremendamente unidos, nos queremos muchísimo, y así mismo pues con mis hijos. Esta es pues mi historia prácticamente de mi niñez, y de ahí pues me fui al jardín como todas las niñas. Mi padre me llevaba todos los días de la mano al jardín, porque Puerto Viejo era unas cuantas calles nada más, ¿no? Y comencé pues en el jardín Federico Frober, después ya primer grado que me tocaba pues en la Escuela Santa Mariana de Jesús, donde terminé hasta el 6º grado. Y ahí pues mi padre decidió que siguiera en ese mismo colegio, y ahí terminé también la secundaria. Debo recalcar pues que como no era muy amante de los números, mis hermanas eran ya contadoras, le gustaban los números, mi hermano es ingeniero, y yo no podía con los números, de verdad no podía. Me gustaban mucho los problemas que ahora le dicen la lógica matemática. Para eso era buena, pero para eso de tablas, que divisiones, me ponía media nerviosa. Entonces yo seguí, diferente a mis hermanos, seguí pues la carrera de ciencias sociales.
así me gradué, ¿no? De bachiller en ciencias sociales. Con eso, pues me fui a la universidad. Me fui aquí a la Vicente Rocafuerte, de Extensión Puerto Viejo, y comencé a estudiar Derecho, donde terminé pues mi carrera de abogado en los juzgados de tribunales de la República, pues creo que en el año de 1979, si no me equivoco. ¿Cuál fue ese profesor que la marcó o que todavía recuerda sus enseñanzas en el tiempo universitario? A ver, hay muchos profesores. Desde el colegio vengo con los mismos, prácticamente con los mismos profesores. Uno de los profesores que yo siempre lo recuerdo es al doctor Daniel Encalada, ¿no? Fue inclusive mi profesor desde el colegio. Entonces yo fui siguiendo sus enseñanzas y me gustaba su forma de dar clase. Después en la universidad también lo volví a encontrar y después en mi posgrado, imagínense. Lo encuentro también en la Universidad Andina como profesor mío en Derecho Laboral. En un principio, mire, yo pensé ejercer justamente Derecho Laboral, pero después no sé qué pasó y me cambio y comienzo a ejercer más bien Derecho Penal, ¿no? Me gustó más el Derecho Penal, me gustaba mucho lo laboral, mucho lo laboral, pero después me cambio y usted me va a preguntar, ¿y por qué se cambió? Pues no, si son dos ramas muy diferentes, porque le cuento que cuando yo recién salí del colegio, y yo tampoco no pensaba estudiar Derecho. Nunca fue la carrera que yo ambicioné. Mi carrera que yo ambicionaba era ser psicóloga. Pero, y me dicen siempre que yo soy una psicóloga, y yo también me digo que soy una psicóloga frustrada, ¿no? Yo cuando comencé mi carrera, la escojo Derecho, porque ya digo, no me gustaban los números, entonces yo me voy por Derecho, porque eso es lo que había en Puerto Viejo, ¿no? Había esa universidad de Guayaquil, Vicente la Rocafuerte. Universidad Laica, y si tenía que estudiar en psicología, pues tenía que ir a Guayaquil o a Quito, pues no, yo siempre he sido muy amante de mi ciudad, no me gustaba movilizarme de mi ciudad. Y yo ya comencé a trabajar también en IETEL, pues en el Instituto de Telecomunicaciones, ya comenzaba a trabajar y entonces era como horario y me daba facilidades para estudiar y a la vez trabajar. Ahí me mandan, como que vieron ciertas, tal vez digo yo, ciertas inclinaciones cuando yo trabajé en IETEL, a que me gustaba siempre pelear, no por mí, sino reclamar los derechos de las otras personas. Entonces me comenzaron como a incentivar a que yo formara parte del sindicato, porque eran unos sindicatos bien fuertes los que tenían en ese entonces las empresas de telecomunicaciones, se debe recordar. Claro. Bueno, entonces me mandan como una beca, fuimos de aquí del Ecuador 47 personas, de las cuales de aquí de Manabí solamente fuimos escogidos 2 personas, entre esas yo. Nos fuimos a la postal, se llamaba en ese entonces, a Venezuela. Era en San Antonio de los Altos, como a media hora de Caracas. Hay una universidad que era la Universidad de Trabajadores de América Latina. Iban todos los de América a prepararse para ser sindicalistas. Eso fue como en el año 78, cuando Venezuela estaba en todo su apogeo de petróleo y estaba en la mejor crisis económica, mejor dicho, en la mejor época económica. Creo que era la de Andrés Pérez, si no me equivoco, así que la mente no me traiciona, ¿no? Entonces eso me comenzó a incentivar de que realmente los derechos hay que reclamarlos al servicio más que todo, ¿no? Porque el sindicalismo que ahora se practicaba, ahora último se practicaba, es muy diferente al que yo aprendí. El sindicalismo siempre yo lo aprendí que era el servicio hacia los demás, el buscar nuevas formas para que el servidor público y el usuario tuviera una mejor calidad de servicios, ¿no? Eso es lo que estudiamos. Posteriormente eso, yo fui a estudiar al INES en Bogotá, también así mismo que preparaban para sindicalismo. Por eso me quedé un poquito más yo en lo que era la empresa de telecomunicaciones, porque yo comencé a ser parte de dirigencia sindical. De ahí dejamos, yo me recuerdo, pues que peleamos mucho porque se diera el bono por las telecomunicaciones mundiales, por las telecomunicaciones nacionales, dejamos un consultorio médico de medicina general, uno de odontología, un odontólogo y además un comisariato. Eso fue hasta cuando yo salí, que ya me vi, porque ya era abogada, ya tenía otras cosas, también comencé a ejercer. Entonces, desde ahí ya comencé con eso de allí, ¿no? Pero después, cuando ya me salgo, es porque alguien me indica de que había un concurso para fiscales.
Y me dice, ¿y por qué no pones? Y yo le dije, bueno, voy a poner mi carpeta. Y me fui pues con mi carpetita bajo el brazo a Quito a entregarla, porque ahí todavía no había concursos. Lo que había era de méritos. Y yo no tenía mayor mérito porque tenía pocos años de haber ejercido. Y el ser sindicalista tampoco me iba a dar méritos. Pues no, entonces el papelito yo ni lo llevé. Eso no lo recuerdo tanto que no lo llevé. Pero, no sé, yo pedí una entrevista con el fiscal general de ese entonces y me negaron primero, el secretario me lo negó, pero después yo insistí, como que vio mucho mi insistencia yo le dije, pero pregunte. Y me preguntaron y el doctor me dejó pasar. Me atendió y no sé qué habrá pasado, pero yo con mi carpetita de 4 cositas, 4 hojitas, porque no tenía más, él me dijo que me iba a nombrar. Lo que es más, pensé que era una broma, ¿no? Porque había muchas carpetas, yo vi que había muchas carpetas, y yo tal vez era la menos opcionada, decía yo, para mí quedó. Pero no, efectivamente me nombraron fiscal, ahí nace realmente mi amor hacia el derecho penal, porque, y lo vi más, como se dice, el derecho penal lo vi más emotivo, porque yo siempre he dicho, sí me ha gustado un poco como que no sea tan tranquilo, ¿no? Sino que tenga algo de adrenalina, digo yo. ¿Qué año fue Me cuando ingresó a gustaba, la me gustan las fiscalía? adrenalinas, ¿no? ¿Mande? ¿En qué año ingresó a la fiscalía? Yo ingresé en el 1985. Ahí pues recién se comenzaron los tribunales penales, entonces necesitaban fiscales. Y yo recuerdo pues que me gustó ese sistema, ¿no? De que usted iba a exponer su tesis, claro que no es como lo de ahora, que cuando cambia la oralidad, pues, ¿no? Que es mucho más bonito, mucho más interesante. Pero me gustó más eso de allí. Y me quedo en la fiscalía, pues ahí comencé primero en el 85 comencé como fiscal de tránsito, cuando antes era por denominaciones, entonces el fiscal trabajaba en la misma judicatura, dentro del juzgado. Yo era un fiscal de tránsito y estuve como 10 años de fiscal de tránsito. Pero la verdad es que me fue muy bien ahí también, me gustó todo lo que era tránsito. Y después ya me cambiaron, ya fui fiscal después me fui de fiscal de antinarcóticos, pues no, que ahí estuve como 7 años, también estuve de fiscal de delitos sexuales, que es una de las cosas que más me marcó realmente, mi vida me la marcó, digo yo siempre, el haber estado en delitos sexuales, porque es una unidad muy controvertida, muy triste, ¿no? Y donde tal vez a veces no se puede hacer tanta justicia porque la gente no quiere denunciar casos. Por eso le digo que me agrada su problema, porque usted incentiva a que la gente reclame sus derechos, que no nos podemos dejar atropellar, ¿no? Y hasta que algún día ya después me decidí yo siempre peleando porque no nos fuéramos de la fiscalía, porque usted también estuvo en la fiscalía. Yo cada vez que participaban por ahí en la función judicial, yo les pedía a mis compañeros, no se vayan, quédense aquí. Siempre pensé jubilarme en la fiscalía. Ese fue mi sueño, jubilarme allí. Yo ya me pensé que era dueña de una fiscalía, o sea, que me pensaba que era una mi familia. Y ahí también, pues, todo eso que aprendí, le cuento, todo eso que aprendí de reclamar los derechos por el sindicato, por el sindicalismo de la mejor manera, yo me di cuenta que siempre lo puse en práctica en la fiscalía cuando a alguien le hacían algo, no reclamaban, y yo iba a reclamar por otro, nunca reclamé lo mío, pero sí reclamaba por otro. De la mejor manera siempre reclamé, ¿no? Eso le iba a Siempre recordar. me gustó. Eso le iba a ¿Vale? recordar cuando fuimos compañeros en la fiscalía. Ahora Claro, entiendo por qué usted siempre protestaba por otras personas. O sea, yo siempre lo protesté traía a la por otras. escuela del sindicalismo. Siempre. Claro, lo que es más, mire, de la fiscalía prácticamente me sacaron 2 veces, por estar reclamando, me sacaron 2 veces, pero igual, yo también volví a reclamar y volví a ingresar. Siempre tuve ese espíritu y sigo teniendo el mismo espíritu, ¿no? De reclamar los derechos. Y por eso creo que elegí bien mi carrera. También Esa, me siento un poco psicóloga, eso sí es verdad. ese don de líder, muchos que están hoy en la fiscalía siempre la recuerdan. Y era una de las Así es. exigencias de esta entrevista de muchos fiscales, secretarios. ¿Y cuándo está la doctora? ¿Y cuándo está la doctora? Creo que dejó huellas en la fiscalía. ¿A quién recuerda de compañeros de la fiscalía o de quién conserva aún esa amistad
de preguntar cómo está, cómo le va? Mire, yo tengo de todos realmente buenos recuerdos. Eh, Recuerdo, por ejemplo, de Orlando Delgado, que ya falleció hace poco, que él cuando yo llegué me abrió sus brazos, prácticamente. Yo llegaba siendo una criatura, tenía, creo que, solamente tenía un hijo, creo que tenía 26 años, recién llegaba allí. No conocía mayormente de lo que iba a ejercer ahí, y él me llevaba a sus audiencias, ¿no? Para que yo ya me vaya ilustrando, y él era un hombre, me gustaba su forma de cómo pasaba las audiencias porque era un poco jocoso, ¿no? Entonces hacía como sentir un poco más tranquila, inclusive el acusado como que lo volvía menos renuente con él, y eso lo aprendí yo también. Aprendí mucho, por ejemplo, de mis ex jefes, del doctor Julio Eloy Rodríguez, a quien siempre respeto y lo admiro, le tengo mucho respeto, porque él nos enseñaba una gran verdad, ¿no? Que sobre la honestidad. Yo vengo de un hogar de un padre tremendamente honesto, de una madre honesta, de un padre que nos inculcó siempre, siempre la lectura. Entonces el doctor Julio Eloy también le gustaba mucho leer, y de él aprendimos mucho, del doctor Daniel Calada, como le digo, y así de todos los funcionarios y todos los jefes que han sido míos. De mis compañeros recuerdo a la autora Genoveva, que yo siempre, cuando llegué también, pues siempre le preguntaba, a veces se me portaba un poquito reacia, que paz descanse, ¿no? Porque como que no quería decirme, era un poco reservada la doctora, ¿no? Pero de ella aprendí una situación que ella siempre me decía. Yo le decía, doctora, ¿pero qué podría hacer aquí? Le consultaba, ¿no? Y ella me decía, ¿qué quiere hacer? ¿Usted quiere ayudar? ¿Quiere favorecer? No, nada, simplemente se regala. Entonces présteme el juicio para ver, y las dos buscamos. Porque la ley da para todas las cosas, da para acusar y da para defender. Bueno, y eso siempre aprendí, ¿no? A ser justa. Yo siempre digo una gran verdad. Es verdad que el derecho llega a la justicia, pero hay que saber aplicar la justicia. Hay que darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Porque si las leyes son hechas por humanos, también tenemos equivocaciones los humanos también a veces para aplicarlas. Entonces tenemos que, yo siempre digo, hay que dar es la verdadera justicia. De ahí tengo compañeros, por ejemplo, el doctor Julio también siempre me recuerda cuando él decía, cuando ustedes hagan un oficio, cuando ustedes quieran pedir algo, siempre póngale una florcita a ese pedido. Entonces yo siempre que hacía un oficio decía, tengo que ponerle una florcita. Era como una palabra agradable para que usted pueda decir de la otra parte le enseñe. También tengo muchos recuerdos del doctor Fernando Casares, fiscal general. Él fue un apoyo muy grande en alguna ocasión conmigo. Yo siempre lo taché como un ángel de la guarda que llegó conmigo. Y de él tengo ciertas palabras y recuerdos muy gratos, ¿no? A quien le guardo su memoria, muchos grandes recuerdos. De ahí pues tengo a todos ustedes, a todos. A Nadine, a Carlita, a Rito, a Alfonso, que siempre me consideraron. Yo cuando los veía que andaban un poco mal, yo siempre me sentaba, les cerraba la puerta y me sentaba a ver qué es lo que pasa aquí, qué están haciendo, qué ocurre aquí. Y toda la vida con el mayor respeto, ¿no? Entonces, todas estas cosas a uno como que la van formando también, ese respeto, ese cariño. Hasta ahora me siento yo con mucho cariño con Carlita, las dos Carlitas, Carlita Vélez y Carlita Zambrano, siempre apegadas conmigo, con Nicolai, un secretario tremendamente leal, con usted que también ha dejado huellas en la fiscalía. Yo siempre he dicho, pues si algo no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. La ley no lo permite, no lo puedes hacer. Preferible hasta renunciar, como alguna vez usted lo hizo, ¿no? Y así también alguna vez yo también lo hice. Esa fue una de las razones por las que salí. Entonces, yo digo, el derecho es para eso, para reclamar el derecho, pero no para que nos impongan hacer lo que no podemos hacer. ¿Cuál fue el caso más difícil que le tocó resolver cuando fue fiscal? A ver, realmente tuve muchos casos difíciles, muchos casos difíciles. En antinarcótico tuve varios casos, entre esos pues uno de los más que llamó la atención realmente porque vinieron, recuerdo tanto que vinieron hasta del extranjero, la CNN transmitió parte de la audiencia que ni siquiera se hizo dentro de la función judicial, sino en el comando de la policía.
porque por primera vez ahí pues se hablaba de un cartel, ¿no? Eran 16 personas más autoridades de aquí, autoridades conocidas, que realmente me marcaron, porque no me imaginé nunca yo que iba a llevar ese caso. Todos los casos grandes y que tenían resonancia nacional y peor internacional, siempre los llevaban a Quito o Guayaquil, y lo siguen haciendo. Pues esa ocasión yo también dije, de aquí nomás hago esto y yo me libro, y no fue así. Habían, parece, estudiado mucho las personas y de mí ya sabían hasta dónde vivía, hasta cuánto tenía en mi cuenta bancaria. Yo me quedé súper sorprendida. Y Nicolai al lado mío, que lo puede decir, ¿no? Eh, yo era como que no sabía, yo quería que se llevaran ese caso, yo me sentía como acorralada. Era un caso de pues, mucha connotación y bueno, y de paso de amenazas, porque fue el caso que tuve muchas amenazas y hasta ahora las mantengo y yo me cuido, por eso yo me cuido mucho, siempre digo que me cuido. Pero en todo caso todo fue bien, porque yo siempre digo, cuando usted ejerce el derecho como es, no tiene por qué temer. Después tuve también un caso de un plagio, que también me dejó muy marcada, porque el plagio fue a uno de los señores de aquí, uno de los señores muy conocidos aquí de la zona, y fue hecho por policías. Entonces fue muy triste para mí. Y yo veía pues que los policías, le cuento esto como una anécdota, me miraban mal, todos bravos. Entonces yo dije, no queda más que comenzarlos como a humanizar. Hay que humanizar también al procesado. Ahí me acordaba de Orlando Delgado, que decía eso, ¿no? Yo les comencé a hablar, le pedí al tribunal primero pues que los vea que estaban haciendo señas y prácticamente como amenazantes. Y yo les comencé a hablar a ellos, que yo estaba cumpliendo una función, que el Estado me había encomendado una función y yo tenía que cumplirla. Que ellos habían fallado, y si yo fallaba, entonces iba a ser sancionada yo por fallar. Así como ellos en ese momento tenían que tomar en cuenta de que habían fallado y que tenían que ser razonables y pensar de que si ellos fallaron, tenían que pagar su culpa. Y efectivamente comenzaron a mostrarse de otra manera. De ahí ya le dije los delitos sexuales que también me dejaron muy marcada hasta ahora. Delitos, porque el delito sexual, como es un delito que es oculta, ¿verdad? Es oculto, nadie lo va a decir. Diferente, por ejemplo, yo digo siempre cuando eran los delitos de narcotráfico, usted está viendo pues que ahí está la droga, que ahí encontraron a las personas, pero en el delito sexual usted no ve a nadie, entonces solamente queda una palabra, que tenemos que buscar otras pruebas, es bien duro. Me tocó ver en alguna ocasión que creo que hasta las lágrimas se me rodaron, porque era un delito contra una menor y fueron a apoyar al procesado, y a la menor cuando entraba conmigo la agredieron las personas que estaban junto al procesado, de palabras. Me dolió tantísimo, y esas son cosas que van marcando la historia de uno. Pero eso a la vez también a uno le dan como valor, ¿no? Le dan valor, y bueno, todo sale, creo que hasta aquí, cuando me tocó no acusar, también lo hice. Aún en contra de todo lo hice, no acusar. Cuando después, cuando renuncié a la fiscalía, que recuerdo tanto, y eso me hace acordar a usted que yo tengo tantos buenos recuerdos de fiscalía y de Yetel y de todo, ¿no? Cuando yo salí de la fiscalía, había un grupo de las chicas, Yajaira, me acuerdo tanto, que se pusieron, yo pensaba que venían por algo a mi oficina. Cuando veo que toditas me abrazaban y lloraban, yo, pero ¿qué pasa? Pensaba que pasaba algo pero de la oficina, que no era conmigo. No, es que usted ha puesto la carta de renuncia, ya se está despidiendo. Digo, sí, yo me voy a despedir porque me han dicho que renuncie, que me voy a otro cargo. Y toditas lloraban, unas aquí sentadas por acá, otras por acá, yo era asustada. Yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, que quién nos va a defender, es verdad. Yo siempre defendí lo que era justo. También siempre me di cuenta, cuando era injusto, también reclamé lo injusto, ¿no? Pero ya le digo, no, nunca casi reclamé por mí. Y esas fueron mis dos salidas también a la fiscalía por andar reclamando. Pero igual yo también reclamaba. Tenía que volver a ingresar porque era injusto. ¿Cómo fue ese Eso es lo paso que... de la fiscalía? ¿Mande? ¿Cómo fue ese paso de la fiscalía a la corte? Ah, bueno, yo me fui a la fiscalía
no queriéndola dejar, le digo sinceramente, no queriéndola dejar. Pero ya era tiempo que tenía que irme, ¿no? No estaban las condiciones para mí. Entonces me cambio, me ingresé pues a eso, al concurso, no pensé ni siquiera ganarlo. Y me lo gané. Cuando me llamaron también tuve un cierto desfase, pero total, así mismo me tocó reclamar. Por suerte, el doctor Gustavo Yal, que era el presidente de la judicatura de ese entonces, había sido mi profesor. Y yo le hice un reclamo a él mediante un oficio con florcitas, como le digo, que me enseñaron a hacerlo, muy educado y todo, pero reclamar, y el siguiente día tuve una contestación. Ahí me cambio, pero para mí fue muy duro, extremadamente duro, porque ya le digo, a mí siempre me gustó la adrenalina, me gustaba, le tenía terror a los allanamientos, pero a la vez me gustaba, porque me hacía vivir, ¿no es verdad? Usted iba a un allanamiento, vivía. Alguna ocasión inclusive me dijeron, por un plagio, que tuve que hasta atravesar un río, llenarme de lodo. Me dijeron a los procesados, es que yo ni he debido pasarse el río. Pues sí me pasé el río, y ellos lo sabían porque me vieron como yo había pasado. Y llegué toda llena de agua y de lodo. Entonces, esa adrenalina no la tenía en la judicatura, es diferente, ¿no? En la judicatura usted se sienta y es a trabajar sentada todo el día, a escuchar, y era otro tipo de trabajo. No me acostumbraba, pero después me comenzó a gustar, porque la función del juez también es una función muy dura, extremadamente dura. Cuando usted es fiscal, pues bueno, va con sus tesis y usted tiene que morir en su tesis, a no ser que sea muy justo, como algunas veces me tocó también ser muy justa y decir, no, no puedo avanzar esto. En plena audiencia yo retiraba los cargos y decían, pero ¿cómo para retirarlos? Pues sí se puede retirar, porque en la audiencia de juzgamiento usted va a ver esa inmediación, lo que le faltó posiblemente tener en algún momento indicado, ¿no? Y efectivamente, acá no, pues aquí usted tiene que ver pues, y contradecir las pruebas de ambos lados para tomar una decisión. La decisión de un juez es una decisión bastante fuerte, bastante dura. Y después me fui amoldando porque no estaba con mi personalidad, ¿no? No era yo, como que no me sentía yo, porque yo venía de ser un fiscal y como que yo como juez no era yo, hasta que me costó acostumbrar, hasta que aprendí que tenía que acostumbrarme a dos tesis, ¿no? Fue duro, pero también encontré también hay buenos ¿Cómo era compañeros. la doctora María Eugenia cuando llegaba a la casa, cuando ya no era fiscal, Ah, era la jueza? verá, como fue poco, yo siempre dividí trabajando y estudiando, siempre me ha gustado estudiar hasta ahora. Aún jubilada me gusta estar estudiando, me gusta estar leyendo. Siempre me gustó, por ejemplo, el domingo jamás sacrificarlo, a no ser que tuviera turno, ¿no? Pero el domingo siempre lo dediqué a mi casa. Desde el día sábado a mediodía hasta el día lunes que iba a trabajar era dedicada completamente a mis hijos. Y cuando yo llegaba de tarde de trabajar, siempre llegaba a vigilar tareas, siempre a ver todo, pero nunca descuidé, creo que ni un solo minuto de estar al lado de mis hijos. Si mis hijos tenían una presentación en su escuela, yo pedía permiso, hacía lo que podía, pero yo estaba al frente de esos hijos. Y yo siempre decía, aún a las que estaban conmigo como colaboradoras por secretaria, ayudante, lo que sea, nunca deje de asistir a un acto en el que esté participando su hijo. No hay cosa más triste para un niño que no ver a su madre o a su padre que lo está viendo. Entonces yo eso nunca lo sacrifiqué. Yo siempre decía, ahí sí antepongo a mi familia la antepongo a tu trabajo. El trabajo para mí quedaba ya ahí relegado a un segundo lugar. Siempre fueron primero lo que era la situación de mis hijos. Nunca lo dejé de apoyar en todo lo que querían. Y hasta ahora sigo apoyándolos, aún hago hasta ahora, ¿no? ¿Cuál Y era el lo que más, hobby? después comencé también a trabajar en la universidad, pues. Y entonces para mí era bien duro trabajar de todo el día, tenía que hacer allanamientos, trabajar en la universidad, venir a ver a los chicos, pero ya en la universidad comencé a trabajar cuando ellos ya estaban también universitarios. Entonces ya era menos la tensión escolar y todo lo demás que me tocó, porque a mí me tocó ser padre y madre, entonces era duro, fue una tarea muy dura. Pero creo que los mismos valores que yo
aprendí y que lo he ejercido toda la vida y lo he mantenido, son los valores que he inculcado siempre a mis hijos. Y creo que están por buen camino. ¿Cuál era el pasatiempo que le gustaba a la doctora María Eugenia cuando con los hijos? Bueno, a mí siempre me gustó, siempre. Desde niña me gustó el básquet, todo el tiempo. Me encantaba el básquet, jugué básquet muchos años. Fui de la selección de la escuela, del colegio. Después, cuando vine a la fiscalía, también la función judicial, también tenía un equipo de básquet, había esas institucionales, pues, ¿no? Campeonatos institucionales que jugábamos básquet, me acuerdo con Narcisa Santana, con Violeta, que ahora todavía sigue en la judicatura, con Julieta Rodríguez, con algunas de las judicaturas me llevaban también a jugar. Hasta que un día ya dije, no puedo jugar porque recibí un mal golpe, entonces ya no seguí jugando. Pero me encanta el básquet. También me gustaba mucho la gimnasia. Nunca descuidé el gimnasio hasta el año como 2007 que tuve un problema, una caída bien fuerte y tengo problemas grandes de columna. Entonces ya no iba tanto al gimnasio. Ahora he retomado lo que son ejercicios, las caminatas. Desde que me jubilé he vuelto a retomar todas esas cosas. Me gustan mucho los ejercicios. Sí me gusta hacer ejercicio. ¿Qué mensaje le puede dejar ahora a los jóvenes que están por graduarse y serán futuros abogados? Bueno, yo lo primero que digo es que el ser humano tiene que ser honesto hasta con uno mismo. Si no eres honesto contigo mismo, no puedes demostrar honestidad, no puedes decir que seas honesto al resto. Creo que de ahí parte mi vida, de venir de padres honestos y seguir honesto. Y yo a la juventud y a todas las personas que estamos inmersas en cualquier profesión, en cualquier trabajo, y aún dentro de casa debemos de ser tremendamente honestos. No nos ponemos ni siquiera a mentir a nosotros mismos. Debemos ser honestos con nuestros clientes. No mentirles que vamos a ganar un caso o que hablamos con un juez, no es verdad. Los casos se los gana en derecho, no comprando a nadie, porque nadie se puede dejar comprar. También hay muchos profesionales honestos. La lealtad para la institución para la cual usted trabaja, la lealtad para sus clientes, la lealtad para con su familia, para con sus hijos. Y otra cosa que me parece también indispensable es la responsabilidad. Hay que ser responsable. Siempre hay que ser responsable. En el trabajo, yo creo que fui tremendamente responsable. En mis estudios, malo que me vaya a jactar un poco, pero siempre fui una de las mejores, siempre estuve catalogada como una de las mejores alumnas, aún en la Simón Bolívar, que donde hice mi último posgrado, siempre me distinguí, creo que por ser una buena alumna, por no faltar, no me gustaba faltar, siempre estuve atenta y en los horarios que me correspondía, pese a que tenía que viajar hasta Quito. Y yo creo que eso es lo más importante en la vida del ser humano, y sobre todo la lectura. Aprendemos a través de la lectura, aprendemos a escribir, a no tener falta ortográfica, que yo los molesto a mis hijos, porque ahora con estos aparatitos que nos encantan, porque a mí también me gusta, cometemos tremendamente faltas de ortografía, pero estamos perdiendo el castellano, ya no sabemos redactar, y eso debemos de volverlo a retomar. Es importante, inclusive un abogado debe saber redactar. Me parece que es una de las cosas importantes, el saber redactar, y si tú no lees tampoco puedes hablar. Claro. ¿Cómo hablas si no has hecho una buena lectura? A mí siempre me gustó leer, todo el tiempo me gustó leer. Nunca he tenido un escritor escogido, no. Simplemente, quiero leer sobre algo y sobre eso leo, eso es todo. Me gustan mucho las cosas de derecho, las sigo manteniendo. Alguien me dijo, ¿qué hace usted después que se ha jubilado? Hago muchas cosas, hay muchas personas que me llaman, me consultan, a veces, bueno, ahora ya no pueden venir a mi casa, pero por teléfono hablamos, por medio de este método conversamos sobre algún caso, me gusta leérselo, si en algo puedo aportar, les aporto, sin costo alguno de paso, porque no estoy ejerciendo para nada, ¿no? Pero sí me gusta decirlo, siempre me ha gustado. Por ejemplo, también
me he inscrito en la Universidad San Martín de Lima, que cuando tienen conferencias importantes me ingresan y yo también escucho, otras veces he podido preguntar. Mire ese programa tan bonito que tiene usted de las conferencias, me encanta porque está poniendo al día a todas las personas. Es importantísimo ponerse al día a los abogados porque ahora un posgrado, usted sabe cuánto cuesta. Es muy difícil poder acceder a un posgrado. Hay muchas personas que no lo pueden hacer. Pero a través de las conferencias sí se van igualando sus conocimientos. Eso es importante y eso hay que agradecérselo a usted. Por eso le digo que sería bueno que el Colegio de Abogados también apoye esta labor que usted está haciendo. Es importantísimo. Es bastante lo que usted hace y es una cuestión personal, es una satisfacción suya personal que hay que agradecérsela, ¿no? Y resaltarla más que todo. Así es, mi Adolfito. ¿Algún mensaje para los fiscales y jueces que en estos momentos están pasando, creo, por una ola de corrupción bastante fuerte, que tienen que combatirlo, los fiscales investigar y los jueces en ese difícil trabajo de juzgar a estas personas que no están haciendo bien? Yo conozco que hay muchas personas muy honestas, muy honestas. Por eso le digo que eso tiene que venir desde el abogado. El abogado no le puede pedir plata a su cliente para darle al juez, porque muchas veces hasta es mucha mentira, en la mayoría de las veces son mentiras. Y si somos fiscales, si somos jueces, si somos funcionarios, tenemos que saber, estamos percibiendo un sueldo, que bien o mal lo tenemos. Creo que los sueldos de la judicatura, los sueldos de la fiscalía, no son malos. Yo siempre digo, siempre yo tuve un sueldo que me dejó vivir con tranquilidad. No me dio grandezas, no me dio riquezas, pero sí con tranquilidad. Que en muchas ocasiones los ofrecimientos nunca pueden faltar. Pedirle a Dios que le ilumine, y yo siempre le pedía a Dios que me ilumine, al Espíritu Santo que me ilumine, y cerrar los ojos. No crea que tampoco, el ser humano tiene tentaciones, pues. Acuérdense que desde el comienzo de la humanidad, pues, pecamos. Entonces, pero no podemos caer en esa tentación. Siempre tenemos que pedirle a Dios que no nos deje caer en esa tentación. Muchas veces también me llegaron a mí con un maleticito debajo del brazo y yo lo único que decía, ¿sabes qué? Mejor retírate antes que te llame la policía. Puede ser que hayamos pasado las peores épocas, pero después nos vamos a arrepentir, y no solamente eso, ¿cómo quedaría nuestra familia? ¿Cómo queda nuestro hogar? ¿Cómo quedan nuestros hijos? ¿De qué se pueden jactar? Mis hijos se jactan de mí, y ellos se sienten orgullosos como yo me siento muy orgulloso de ellos. Mis hermanas se sienten orgullosas de mí, y yo me siento orgullosa de ellas, porque todas hemos sido igualitas. Mis hijos siguen mi mismo ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo le puedes dar tú a un hijo? O a las personas que te conocen? Si tú fallaste, si no fuiste honesto. Yo resalto en usted, Adolfo, que prefirió irse antes que ser deshonesto. Y eso es muy importante en el ser humano. Le dio una lección de vida a sus hijos. Y ellos han aprendido, y estoy seguro que están aprendiendo, porque también desde el libre ejercicio, pues yo hablaba alguna vez con uno que fue juez, que también a sí mismo la vida le dio un revés, injustamente también, que le ha ido mucho mejor en la profesión. Y puede ser. Yo también rechacé muchas veces ofertas, por ejemplo, de ser abogado del Banco de Pichincha. No quise irme a la fiscalía. Y todo el mundo me decía, pero mejor te va a ir en el Banco del Pichincha. Puede ser que al final me iba mejor porque yo era el abogado, iba a ser el abogado principal, pero no. Preferí esa misión que Dios me puso ahí y que a mí me agradó. Entonces no me quise ir, nunca me quise ir a otra institución. Tal vez le falta algo a la doctora María Eugenia para decir, o ese capítulo pendiente, decir, quise hacer esto y todavía lo pienso hacer, o ya no. No, realmente no, porque fui catedrática también de la universidad como por 9 o 10 años. Me gustó, me encantaba ir a la universidad, porque usted renovaba todo, ¿no? Renovaba inclusive, yo siempre decía, yo me iba a encontrar hasta con alumnos y alumnas jóvenes que están llenas de vitalidad y uno también se llena de esa vitalidad. De alumnos que ya iban por su segunda carrera y eran muy preguntones, entonces usted se ve obligada hasta a estudiar más y avanzar más.
de gente que está llena de vida, gente que quiere aprender. Y eso también es agradable. O sea, he cumplido todo en mi vida. Creo que no he sido una mala mamá, creo que he sido una buena mamá, creo que sí fui una buena hija, he sido una buena alumna, estudié todo lo que quise estudiar en las diferentes universidades en las que estuve y no, no creo que me haya faltado algo. Siempre me gusta conversar, me gusta leer y sigo haciéndolo. Yo siempre recuerdo a la doctora María Eugenia como esa persona que luchaba y peleaba por la injusticia de los demás y también porque los jefes, todo caso difícil o complicado, la delegaban a la doctora María Eugenia. ¿Cómo quisiera la doctora María Eugenia que la recuerde la comunidad? Como una persona justa, siempre como una persona justa y honesta, trabajadora, porque nunca me gustó faltar. Responsable, muy responsable. Así me gusta que me recuerden, como una persona que luchó por los derechos de otros, porque la justicia siempre fuera la primera, que siempre resplandeciera lo justo, no lo justo. Que si algo no estaba bien, pues hay que tratar de hacerlo bien. Eso es todo, no importa el tiempo que tengamos que pasar o el tiempo que tengamos que sufrir, pero la justicia siempre va a llegar. Entonces yo sí quiero, sí quisiera eso, por eso le digo que yo antes que decir que se implante el derecho, que se implante la justicia, porque siempre la justicia debe brillar. Siempre mantengo eso, que el ser humano tiene que ser justo en todo, justo hasta con uno mismo. Hay que darse justicia a uno mismo. Y yo me alegro de su programa también, como se lo comencé diciendo, de eso de que usted le dé un valor a las personas que hemos salido, ¿no? Que las recuerden, lo que nos recuerden, porque escuchaba también en el programa anterior de la doctora Diótima, su hija, a propósito, también fue mi profesora la doctora Diótima, esa situación, ¿no? De que ella no le tenía miedo a morir, sino al olvido, porque por algo uno ha luchado, por algo hemos aportado con algo. Yo creo que todos hemos llegado y hemos aportado con nuestros conocimientos, con nuestro trabajo, con nuestra forma de ser, hemos aportado en la vida. Y así Gracias, quiero que doctora. también sean todos. Gracias, doctora, por habernos permitido este espacio de conocer un poco más de la doctora María Eugenia Vallejo Alarcón y desde esta página jurídica rendirle este pequeño tributo y que quedará para la historia. Para quien quiera conocer un poco más de la doctora María Eugenia, podrá entrar a nuestras redes sociales y encontrar esta entrevista. Gracias a todos por seguirnos. Este es tu programa Legalmente Homenajeado. En la parte final, doctora, un mensaje para todos nuestros seguidores. Muchas gracias a usted, Adolfo, y a todo su equipo que está atrás suyo, porque también tiene mucho valor el que está atrás. Y como mensaje, pues que todas las personas que tengamos esta profesión, que la hagamos con amor. Lo hagamos con mucho amor y con mucha responsabilidad. A ellos va dirigido este mensaje. Gracias, Gracias por doctora. todo. Y no será hasta una próxima ocasión. Los invitamos a suscribirse a Adolfo Castro y Asociados en nuestra página de Facebook y así también en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y será hasta un próximo encuentro.